Hola, a ver, seamos sinceros. Para muchos, una póliza de seguro de auto es como un documento en otro idioma, lleno de términos que nomás no entendemos. Bueno, pues justo hoy vamos a cambiar eso. Le vamos a entrar con todo a este contrato para que quede clarísimo que nos protege y cómo. Vamos a empezar. Imaginen la escena. Acaban de tener un percance. El corazón late a 1000 por hora. Hay confusión, estrés. En ese momento tan complicado, ¿de dónde sacamos las respuestas que necesitamos, pero ya? Pues la respuesta está justo ahí, en la póliza. Ese documento que casi siempre guardamos en la guantera y olvidamos es mucho más que un simple papel. Es, digamos, nuestro manual de instrucciones para los momentos más difíciles en el camino. Ok, para empezar, lo primerito que hay que entender es qué es este documento en realidad. En el fondo, es un contrato. Así de simple, un acuerdo con derechos y obligaciones muy claros, tanto para quien contrata como para la aseguradora. Y la idea de este contrato es, de hecho, bastante sencilla. Es un trato. La persona asegurada paga una cantidad, la famosa prima, y a cambio la compañía se compromete a reparar un daño o a pagar una lana si pasa algo que esté cubierto. Ese es el corazón de todo el acuerdo. Perfecto. Ahora que ya tenemos clara la base, vamos a lo práctico. ¿Cuáles son esas situaciones que hacen que usemos el seguro? Pues las dos principales son, sin duda, los daños que sufre el coche y, claro, el robo. Y aquí, ojo, hay una diferencia importantísima. Si arreglar el coche cuesta menos del 65% de lo que vale, se considera una pérdida parcial. Pero si el costo del arreglo es igual o mayor a ese 65%, entonces se declara pérdida total. Este porcentaje es clave, porque es lo que define si el carro se repara o si mejor nos pagan su valor. Ahora, hablando del valor del auto, hay que saber que existen diferentes tipos. La póliza dirá si se basa en el valor comercial, o sea, lo que costaba en el mercado justo cuando pasó el accidente, el valor factura, que es el precio original de agencia y aplica para modelos nuevos, o un valor convenido, que es una cifra que se pacta desde antes. Este último es ideal para autos clásicos o muy modificados. Saber cuál nos toca es fundamental para tener una idea de cuánto dinero recibiríamos. Entonces, ¿de qué nos protege exactamente la póliza? La cobertura de daños materiales suele ser súper amplia. Va desde lo más común, como choques y volcaduras, hasta cosas que uno ni se imagina, como desastres naturales, incendios o que se dañe el motor porque le entró agua. La verdad es que es una red de seguridad bastante completa. Pero la protección no es solo para nuestro coche. Una parte esencial del seguro, que de hecho es obligatoria por ley, es la que cubre los daños que le podamos causar a otras personas o a sus cosas. Y esto nos lleva a un concepto clave, la responsabilidad civil. Y es justo esto, la responsabilidad civil. Es la cobertura que responde si, por ejemplo, en un accidente le pegamos al coche de alguien más, dañamos un poste o, en el peor de los casos, si alguien resulta herido. Esta cobertura está hecha para hacerse cargo de esos gastos. Y aquí un dato importantísimo. La cobertura de responsabilidad civil, la que es para daños a otros, generalmente funciona sin deducible. ¿Qué quiere decir esto? Que la aseguradora cubre los gastos desde el primer peso hasta el límite que se haya contratado. Es una protección vital. Muy bien. Ahora sí, vamos a meternos en los detalles que luego causan más confusión. El famoso deducible, y más importante todavía, esas situaciones que podrían hacer que perdamos la cobertura. El deducible, para que quede súper claro, es la parte del costo del siniestro que nos toca pagar de nuestra bolsa. Es una cantidad o un porcentaje del valor del auto que ponemos nosotros, y ya la aseguradora paga todo lo demás. Vamos a verlo con un ejemplo. Para los daños del coche, lo más común es un deducible del 5%. Si el auto vale 200,000 pesos, por ejemplo, nos tocaría pagar 10,000 pesos de la reparación. El seguro se haría cargo del resto. Pero ojo, que este porcentaje no siempre se queda así. Exacto, porque ese 5% no es una cifra que esté escrita en piedra. Hay ciertas situaciones, que la verdad son casi todas evitables, que pueden hacer que la cantidad del deducible que tengamos que pagar suba, y a veces bastante. Por ejemplo, si se comprueba que quien manejaba iba en estado de ebriedad, el deducible se castiga y sube 5 puntos. O sea, en lugar de 5%, ya sería el 10%.
Y peor aún, si hay datos incorrectos en la póliza, como decir que el auto es de uso particular cuando no lo es, la penalización puede ser de 10 puntos por cada error. Queda claro que ser transparentes y responsables al volante nos afecta directamente al bolsillo. Sin embargo, pagar un deducible más alto no es el peor de los escenarios. Hay ciertas acciones que nos pueden llevar a algo mucho más grave, que la aseguradora simplemente se niegue a pagar el siniestro. Es importantísimo saber cuáles son. Aquí están algunas de las principales. Un concepto clave es la agravación esencial del riesgo. El ejemplo clásico: se declara el coche para uso personal, pero se usa para un servicio de transporte por aplicación. Ahí el riesgo cambia por completo y la cobertura se puede anular. Lo mismo pasa si se miente al contratar el seguro o al hacer una reclamación. La honestidad aquí es la base de todo. Bien, ahora vamos a un escenario más positivo. El siniestro ocurrió, todo está en orden con la póliza y la aseguradora aprueba la reclamación. ¿Qué es lo que sigue? Pues básicamente el proceso se va por uno de dos caminos. Si el dictamen fue pérdida parcial, el camino es la reparación. La aseguradora se encarga de todo y le paga directo al taller o a la agencia. Por otro lado, si fue pérdida total o fue un robo, el camino es la indemnización. En ese caso, se paga el valor del vehículo, claro, después de descontar el deducible que corresponda. Y para que nos paguen esa indemnización, es súper importante tener listos los papeles que nos van a pedir. Generalmente son estos documentos básicos. Tenerlos ya ubicados y a la mano puede hacer que el proceso sea mucho, pero mucho más rápido. Entonces, para amarrar todo lo que hemos visto, podemos resumirlo en 3 grandes grupos. Primero, la protección para nuestro coche. Segundo, la cobertura que nos respalda frente a otras personas. Y tercero, los temas que nos pegan directo a la cartera, como el deducible. Al final, creo que vale la pena quedarse con esta idea. Una póliza no es un gasto, es una inversión en nuestra tranquilidad. Es la herramienta financiera que está ahí para proteger nuestro patrimonio cuando pasa algo que no esperábamos. Y con esto terminamos nuestro análisis, dejando una última pregunta en el aire. Después de ver todos estos detalles, ¿qué tan bien conocemos lo que de verdad cubre nuestra propia póliza de seguro? Quizás ahora sea un muy buen momento para echarle una leída a ese contrato.